El 24 de enero de 2014, Miriam Rodríguez recibió una devastadora llamada. Su hija había sido secuestrada. Ninguna madre debería recibir la llamada que recibió Miriam. Durante los 2 meses siguientes, Miriam vivió en un estado de constante angustia, esperando noticias. Finalmente, el 23 de marzo, el teléfono volvió a sonar con una demanda específica: $2,000 por la vida de su hija. Miriam Rodríguez, cumpliendo con las instrucciones al pie de la letra, entregó el rescate, esperando ansiosamente el regreso de su hija. Pero su esperanza se desvanecería en el silencio. Su hija nunca regresó. Este evento marcó el inicio de una transformación para Miriam, de ser una madre a convertirse en una cazadora implacable y activista férrea. Determinada, logró capturar a 10 miembros del temido cartel de los Zetas, quienes habían sembrado el terror en su vida y en la de su comunidad. San Fernando, conocida por su incesante lucha contra el crimen organizado, se convirtió en el escenario de una tragedia que no solo marcó profundamente a la familia de Miriam, sino que también conmocionó a toda la comunidad. La rutina de la ciudad fue abruptamente interrumpida por el cruel secuestro de Karen, la hija de Miriam, desencadenando una serie de eventos que probarían la fortaleza y determinación de esta madre coraje. Miriam, golpeada por el dolor, pero armada con una voluntad indomable, decidió enfrentarse sola a uno de los carteles más temibles de México. No era solo una activista, se convirtió en un símbolo de valentía y justicia, alimentando su búsqueda de justicia con cada día sin noticias de su hija. El comienzo de una pesadilla. Un crepúsculo oscurecido por el miedo envolvió a San Fernando, Tamaulipas, cuando un grupo de hombres armados emergió de las sombras de un edificio. Estos hombres, con expresiones severas y determinación en sus ojos, se precipitaron hacia una camioneta Lobo con cristales polarizados. En sus manos, rifles relucían bajo las últimas luces del día, simbolizando la violencia y el poder que emanaban. Arrancaron el vehículo con prisa, las ruedas gritando contra el pavimento, dejando marcas visibles de su apresurada salida. El rugido del motor se fusionaba con el sonido de susurros apresurados dentro del vehículo, planeando ejecutar su misión con la eficiencia de aquellos habituados a la brutalidad. Cada palabra murmurada era una pieza de su siniestro plan. En el horizonte, una joven silueta apareció repentinamente, recortada contra el último resplandor del atardecer. Los hombres, entrenados para la precisión, redujeron la velocidad y apagaron las luces, creando un manto de oscuridad a su alrededor mientras se aproximaban con sigilo. En un movimiento calculado y coordinado, 2 de ellos saltaron del vehículo, sus figuras apenas visibles en la penumbra. Capturaron a la joven antes de que pudiera reaccionar, inmovilizándola con una fuerza brutal. Le cubrieron la boca para silenciar sus gritos y con una eficiencia fría y despiadada, la arrastraron hacia la camioneta. Las puertas se cerraron con un golpe seco, sellando su destino mientras el vehículo aceleraba nuevamente, desvaneciéndose en la creciente oscuridad. El área desolada y silenciosa no reveló testigos. El acto pasó inadvertido, un episodio más en la rutina del cartel de los Zetas. La llamada que cambió todo. El 23 de marzo de 2014, la vida de Miriam Rodríguez cambiaría irrevocablemente. En su hogar en San Fernando, el sonido insistente de un teléfono interrumpió la calma de la tarde. Miriam, con una sensación de inquietud creciente, atendió la llamada de un número desconocido. Su corazón se detuvo mientras una voz fría y calculadora del otro lado anunciaba: «Hemos tomado a tu hija. Queremos $2,000 para su liberación». Cada palabra penetró como un cuchillo, y la llamada terminó con una palabra que resonaría en el alma de Miriam: Sama. Sumida en el pánico, Miriam buscó ayuda desesperadamente. La ciudad, ya desgarrada por la violencia entre el cartel de los Zetas y el cártel del Golfo, ofrecía poco consuelo. Los secuestros y extorsiones eran tan comunes que se habían convertido en una parte oscura de la vida cotidiana, cada uno un método para sembrar el terror por diversión. Los días de San Fernando estaban teñidos de miedo, y ahora Miriam estaba atrapada en la pesadilla que había temido desde hacía tanto tiempo. Junto a su esposo, Miriam siguió las instrucciones de los secuestradores, depositando el dinero en un centro de salud abandonado en las afueras de la ciudad. Cada paso dado estaba cargado de esperanza y terror. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas sin ninguna señal de Karen. Llamadas adicionales, cada una más angustiante que la anterior, exigieron más dinero, prometiendo una liberación que nunca se materializaría. La devastadora realidad comenzó a asentarse. Karen no volvería. Decisión de una madre. En la casa de Maya, su otra hija, Miriam enfrentó la terrible verdad. Karen probablemente ya no estaba en este mundo. El dolor se mezclaba con la ira en su corazón.
Pero Miriam se negó a permanecer inactiva. Impulsada por un resentimiento profundo y una determinación feroz, decidió que no permitiría que el secuestro y asesinato de su hija quedaran impunes. Armada solo con una pista, el apodo Sama, se embarcó en una cruzada personal para buscar justicia. Este fue el momento en que Miriam, transformándose de una madre afligida a una guerrera valiente y decidida, se preparó para enfrentarse no solo a los criminales, sino también a un sistema corroído por la corrupción y la indiferencia. Miriam sabía que su lucha sería larga y peligrosa, pero su amor por Karen y su deseo de justicia la impulsaban. Este fue el inicio de una lucha épica, una campaña que no solo desafiaría las profundidades de la criminalidad y la corrupción, sino que también la transformaría en un símbolo de resistencia y esperanza para muchas otras víctimas olvidadas. Cada paso que daba, cada obstáculo que enfrentaba, fortalecía su resolución de llevar a los culpables ante la justicia y recordar al mundo que el amor de una madre no tiene límites. El camino de la justicia. Consumida por la obsesión y la determinación, Miriam se enfrentaba a una tarea desalentadora: encontrar a Sama, un apodo en un mar de millones. Cada día Miriam pasaba horas navegando por el perfil de Facebook de su hija, donde las imágenes y comentarios de días más felices se entrelazaban con su dolor actual. Las fotos mostraban a Karen sonriendo, disfrutando de la vida, recuerdos de un tiempo que parecía lejano. Era en esta red social, entre lágrimas y recuerdos, donde Miriam descubrió una pista vital: una fotografía etiquetada con el nombre Sama. La imagen mostraba a una joven trabajando en una heladería en Ciudad Victoria, a 2 horas de San Fernando. Esta pequeña chispa de esperanza encendió la determinación de Miriam. Con una mezcla de esperanza y astucia, Miriam se adentró en Ciudad Victoria. Visitaba la heladería repetidamente, observando atentamente los movimientos del joven en la foto. Pasaba horas en el café de enfrente, fingiendo leer un libro mientras tomaba notas discretas. Su paciencia y perseverancia finalmente dieron frutos cuando, un día casual, el joven apareció. El corazón de Miriam latía con fuerza mientras la seguía discretamente, anotando cada detalle. Su ruta diaria, las personas con las que hablaba, los lugares que frecuentaba. Cada paso era un avance hacia su objetivo. Para acercarse más sin levantar sospechas, Miriam adoptó un disfraz. Cambió el color de su cabello a un rojo vivo y se vistió con un antiguo uniforme del Ministerio de Salud que había guardado de sus días de trabajo. Usando una identificación falsificada, comenzó a hacerse pasar por una trabajadora de salud pública. Bajo el pretexto de realizar un estudio de salud en el vecindario, Miriam iba de puerta en puerta, preguntando sobre los residentes y recopilando datos. Sus encuestas eran una excusa para acercarse sutilmente a la vida de Sama, recopilando cada fragmento de información que pudiera conectarla con el secuestro de Karen. Armada con un dossier lleno de pruebas, fotografías, direcciones, números telefónicos, Miriam buscó la ayuda de las autoridades. Se presentó en varias estaciones de policía, enfrentándose a miradas de escepticismo y palabras de desaliento. Sin embargo, no permitió que la indiferencia la detuviera. La determinación en su voz y la pasión en sus ojos eventualmente tocaron el corazón de un oficial de policía, quien, conmovido por su historia, decidió ayudarla. Este oficial facilitó la emisión de una orden de arresto para Sama. Sin embargo, cuando estuvieron listos para actuar, Sama ya había desaparecido. El apartamento estaba vacío, como si nunca hubiera sido habitado. A pesar de la frustración y la rabia que esto le causó, Miriam no desistió. Con lágrimas de impotencia y una furia renovada, se prometió a sí misma que no abandonaría la búsqueda. Reiniciando desde cero y con recursos limitados, perseveró en su búsqueda del fugitivo. Cada día era una nueva batalla, enfrentando no solo a los criminales, sino también a la apatía y la corrupción de un sistema que parecía diseñado para proteger a los culpables. Esta tenaz búsqueda no solo era una lucha por su hija, sino también un desafío al sistema que había permitido tal injusticia. Miriam Rodríguez se estaba forjando no solo como una madre en busca de venganza, sino como un símbolo de resistencia y esperanza. Con cada paso, con cada obstáculo superado, se convertía en una figura emblemática, mostrando al mundo que una madre dispuesta a luchar por justicia es una fuerza imparable. Su camino era solitario y peligroso, pero su amor por Karen y su deseo de justicia la mantenían en pie, avanzando con una voluntad inquebrantable. ¿Coincidencia?
Dicen que cada uno recibe lo que merece, basado en sus acciones. El 15 de septiembre, mientras México celebraba su Día de Independencia, el negocio de ropa, sombreros y botas de Miriam en Ciudad Victoria vivía sus últimas horas del día. La tienda estaba llena de clientes que se movían entre los pasillos, examinando las mercancías. Luis, el hijo de Miriam, atendía a los clientes con la amabilidad y paciencia que caracterizaba a su familia. La tienda estaba por cerrar cuando algo inusual captó su atención. Entre la multitud de compradores, Luis notó a un joven que se movía con una cautela inusual. El joven examinaba los artículos meticulosamente, pero había algo en su comportamiento que levantó sospechas en Luis. Manteniéndose a una distancia prudente, Luis comenzó a observar al joven desde diferentes ángulos, tratando de no llamar la atención. Fue en ese momento cuando, con un sobresalto interno, reconoció a Sama, el hombre cuyo nombre había estado en la mente de su madre durante tanto tiempo. El corazón de Luis latía con fuerza mientras su mente procesaba la situación. Sin perder la compostura, se dirigió discretamente hacia su familia, informándoles de su descubrimiento. La tensión era palpable, pero debían actuar con calma y rapidez. Miriam, al enterarse, sintió una mezcla de miedo y determinación. Este era el momento que había estado esperando. Una oportunidad que no podían dejar escapar. Con movimientos precisos y calculados, la familia de Miriam contactó a la policía, explicando la situación con la mayor claridad y urgencia posible. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Luis continuó vigilando a Sama, asegurándose de que no sospechara nada. Cada minuto se sentía eterno, pero la calma de Luis y su familia fue crucial para evitar que Sama se diera cuenta de que estaba siendo observado. Finalmente, la policía llegó y, con una precisión coordinada, detuvo a Sama. La sensación de alivio y triunfo fue inmediata. Pero Miriam sabía que este era solo un paso más en su largo camino hacia la justicia. El arresto de Sama marcó un punto de inflexión en la investigación de Miriam. Durante el interrogatorio policial, Sama, al verse acorralado, reveló los nombres y ubicaciones de otros implicados en el secuestro y asesinato de Karen. Esta información vital permitió a Miriam avanzar significativamente en su búsqueda de justicia. Con nuevos datos en mano, pudo concentrarse en seguir la pista de estos hombres, asegurando su arresto y llevando algo de justicia a la memoria de su hija. Cada nombre, cada ubicación revelada era un paso más hacia la verdad y la justicia que tanto buscaba. La captura de Sama no solo fue una victoria personal, sino también un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había envuelto su vida desde el día en que su hija fue arrebatada de su lado. Miriam sabía que el camino aún era largo y peligroso, pero este éxito renovó su energía y determinación. Cada revelación de Sama era una pieza más en el rompecabezas, acercándola a la red completa de criminales que habían destrozado su familia. Con cada paso, Miriam reafirmaba su compromiso de no descansar hasta ver a todos los culpables tras las rejas, recordándole al mundo que el amor de una madre y su búsqueda de justicia no conocen límites. Reconstruyendo vidas cotidianas. En el bullicioso mercado de San Fernando, Miriam se despidió de un joven alto de tez oscura. Acababa de anotar una dirección crucial en un pequeño cuaderno. El mismo cuaderno en el que había registrado meticulosamente nombres, números de teléfono y horarios de aquellos implicados en el asesinato de su hija. Armada con esta información invaluable, se dirigía hacia la salida, ocultando una pistola bajo su gabardina. A simple vista, nadie sospecharía que esta mujer de 55 años estaba en una misión para capturar criminales. Miriam había descubierto que uno de los hombres, ahora vendedor de flores, había abandonado el tráfico de drogas. El joven con quien había hablado era un pariente suyo. Una conexión potencial para acercarse al hombre sin levantar sospechas. Inadvertidamente, cada conversación le proporcionaba más detalles sobre cómo y cuándo encontrar al implicado en el crimen. Después de 3 años de dedicación, Miriam había rastreado y asegurado la detención de la mitad de los involucrados. Ahora, disfrazada con un sombrero, una bufanda y una chaqueta para cambiar su apariencia y evitar el reconocimiento rápido, se dirigía a un lugar designado. Mientras avanzaba, se encontró con el hombre que vendía otros productos en un puesto cercano. Al acercarse, él la reconoció, pero antes de que pudiera reaccionar, Miriam lo derribó rápidamente, sin necesidad de sacar su pistola, y lo amenazó con palabras que dejaron al hombre paralizado. «Si te mueves, te mataré aquí mismo». Poco después, la policía llegó y lo arrestó. Esta acción no solo fue un paso más en su búsqueda de justicia, sino que también le permitió a Miriam cerrar otro capítulo en su lucha. Entre 2014 y 2017, había capturado personalmente a 10 hombres, convirtiéndose en un símbolo de valentía para la comunidad.
aunque esto la colocó en una posición de gran vulnerabilidad frente a las fuerzas que había desafiado. A pesar de los riesgos, nada la detendría hasta ver que todos los responsables pagaran por sus crímenes. Su incansable lucha y activismo la erigieron como un modelo a seguir, demostrando el poder del coraje y la determinación individuales frente a la adversidad. La repentina fuga de prisión. En marzo de 2017, un acontecimiento crítico sacudió la comunidad de Ciudad Victoria. 29 reclusos huyeron de la prisión estatal a través de un túnel de 40 metros de largo. 4 de ellos fueron identificados como miembros de un conocido cartel del crimen organizado. Un dato que no sorprendió a nadie dada la reputación de la prisión. Aunque el establecimiento tenía capacidad para 800 internos, en ese momento albergaba 960 debido a la creciente criminalidad en la región. Este sobrecupo fue ampliamente criticado por la sociedad, considerándolo un factor que contribuía al caos reinante. Tras la fuga, los enfrentamientos y los actos de pillaje se intensificaron en Ciudad Victoria y San Fernando, exacerbando el ya tenso clima de inseguridad. Los fugados no solo sembraron violencia a su paso, sino que también buscaron vengarse de aquellos que, en el pasado, habían contribuido a su captura. Este peligroso escenario forzó a Miriam a buscar protección gubernamental, temiendo represalias por parte de aquellos a quienes había desafiado en su incansable búsqueda de justicia para su hija. Miriam era bien conocida por su determinación en rastrear y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro y asesinato de su hija. Gracias a sus incansables esfuerzos, había conseguido que varios criminales fueran encarcelados. Reconociendo su vulnerable situación, el gobierno mexicano decidió asignarle un equipo de guardaespaldas para asegurar su protección continua. Sin embargo, la tragedia golpearía en una fecha de profunda significancia: el Día de la Madre. Miriam fue fríamente eliminada a tiros frente a su casa, un acto que puso fin a su valiente cruzada por la justicia. Este cruel desenlace no solo puso fin a su vida, sino que también marcó el final de una era de lucha personal contra una de las organizaciones criminales más temidas del país. Aunque Miriam perdió la vida, su legado de valentía, determinación y búsqueda de justicia continúa vivo, inspirando a muchos a no ceder ante la adversidad y a luchar por un sistema más justo. La historia de Miriam enseña sobre la resiliencia, el poder de la acción individual y la importancia de la justicia en la curación de las comunidades. Su lucha muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, una persona puede marcar la diferencia. La determinación de Miriam ha cambiado vidas y ha inspirado a otros a seguir su ejemplo. Aunque un individuo puede no cambiar todo el sistema, el valor de una persona puede encender la llama de cambio en otros, transformando miedo en acción. La valentía de Miriam ha inspirado a muchos a no rendirse y a luchar por la justicia. Su historia es un recordatorio de que cada acto de coraje puede tener un impacto profundo y duradero. La batalla contra la criminalidad y la corrupción es larga y compleja. Miriam ha abierto un camino, pero muchos deben seguirlo para lograr un cambio duradero. La lucha continúa, y el compromiso de la comunidad es crucial. Cada día nuevos desafíos surgen, y es vital que el espíritu de lucha y justicia se mantenga vivo.